Audiolibro. El ladrón del manuscrito. Autor: Eduardo Losada. Capítulo 4. Chiquia y Zan. Parte 1. Era la mañana de Navidad. Aritz no podía dejar de pensar en lo que su nuevo abuelo contó durante la cena. Despertó y comprobó que estaba nevando, así que hoy lucía de blanco el eterno verde de su entorno. Sin levantarse, tomó el libro y comenzó a leer. En el primer capítulo narraban la historia de uno de los templos, el que se hallaba en un pueblecito cercano llamado Vitoriano. Templo que fue pasto de las llamas hace más de 700 años, debido a la ira de uno de los nobles más acaudalados de la época. Cuentan que el noble había conseguido sus tierras y títulos debido a su valentía, destreza bélica y entrega en las luchas de las cruzadas, dirigiendo ejércitos y librando batallas en medio mundo. Así conquistó numerosas tierras en ultramar y extendió el reino al que juró lealtad por los confines de la tierra. A su regreso, el rey le concedió un marquesado que comprendía vastos terrenos en esa zona. Por aquel entonces, la concesión de las tierras incluía a los plebeyos que las moraban, en su mayoría ganaderos, granjeros y leñadores, que sobrevivían como podían en las hostiles y frías tierras del norte. En la entonces aldea de Vitoriano, una joven muchacha fue descubierta por las patrullas del noble robando miel en unos panales para poder comer. La joven era inmune al veneno de los insectos y extraía la miel sin protección alguna. Los guardias la apresaron y la llevaron a la fortaleza situada en lo alto de la montaña. La incomparable belleza de la muchacha cautivó al noble, quien muy lejos de castigarla la dejó en libertad y pidió su mano a su padre para desposarla. Sin embargo, la doncella era igual de hermosa que testaruda y ya mantenía un idilio con un pastor del valle. Su romance era secreto, pues entonces los matrimonios se celebraban por conveniencia y el amor libre entre dos personas no tenía cabida. El noble, viendo el temperamento de la joven, trató de cortejarla sin obtener jamás un gesto de cariño hacia él. Los acontecimientos continuaron el devenir normal de la época, y la joven doncella fue obligada a desposarse con el viejo noble. Una vez celebrada la ceremonia, ya en los aposentos de la fortaleza, la muchacha saltó al vacío muriendo despeñada contra las rocas. Dicen que la obsesión del noble era tal que enloqueció al momento y ataviado con un hábito de monje, tomó su caballo, entró en el templo de Vitoriano y lo prendió fuego reduciéndolo a cenizas. Nunca hallaron los restos del noble. No se sabe si fueron destruidos por completo a causa del gran fuego, si huyó o si fue castigado a vivir eternamente bajo tierra por todas las muertes que su espada causó, siendo hoy el morador de los secretos túneles, convertido en el monje guardián de los que jamás encontraron entrada ni prueba alguna de su existencia. Aritz se encontraba cada vez más intrigado por aquella fascinante historia. Primero el desprendimiento del tejado, luego la extraña desaparición momentánea del ahora su abuelo, un libro de más de 500 años que pasa de generación en generación, y ahora este primer capítulo que, de alguna manera, puede refrendar lo que dice la leyenda. Una leyenda que en la mente de Aritz estaba comenzando a tomar el rango de historia cierta. El día invitaba a ver los copos caer desde el calor del hogar. El joven descendió las escaleras y se dirigió al salón. Allí, mirando absorto las llamas de la chimenea, encontró a su abuelo, John. «Buenos días, Aritz», dijo John al verlo entrar. «Buenos días, abuelo. Cuéntame qué fue lo que te pasó cuando eras pequeño, eso que contó la abuela sobre tu desaparición», preguntó Aritz. «Vale, te lo contaré, pero prométeme que lo que voy a desvelarte no se lo dirás a nadie. Durante muchos años de mi infancia e incluso juventud, tuve que aguantar las burlas de la gente, pues siempre creyeron que era una invención mía para llamar la atención. Sin embargo, aprendí a creer en mí. Sé que lo que viví es cierto,
pero entendí que las personas somos esclavos de lo que decimos y dueños absolutos de nuestros pensamientos, así que no merece la pena tratar de convencer a aquellos que no creen en ti, dijo John, y tomando un sorbo de café, prosiguió diciendo: fui con mi madre de paseo, y como muchas tardes hacía, se juntaba con otras mujeres y sus hijos en el jardín del seminario. Era un día soleado. No sé lo que pasó, pero el suelo se abrió bajo mis pies, precipitándome a una tenebrosa oscuridad. Recuerdo de manera muy vaga que un anciano con ojos hundidos, larga barba blanca, ataviado con una túnica, portando un candil en una mano, me recogió del suelo. Sus manos eran ásperas y frías, pues al cogerme sentí en mi piel el tacto como si de un esparto se tratara. Al poco, ya en sus brazos me llevó por un oscuro túnel. Aún percibo el fuerte olor a tierra húmeda y el suave sonido del agua, como se oye cuando discurre por un arroyo. En todo momento me tranquilizaba con sus palabras. No sé qué decía, pero sé que su tono era amable, con tintes de ternura. La última visión fue la luz del sol, y al poco tiempo sentí la voz de una mujer que en sus brazos me devolvió a mi madre y, volviendo a tomar otro sorbo de la taza, prosiguió. Años después fui conocedor de la leyenda, la cual encajaba con mis recuerdos. Terminó John el relato con un gesto de benevolencia en su rostro. «Vaya, abuelo», exclamó el joven con signos de estupefacción en su faz. «Pero, ¿por qué la gente no te creyó, incluso cuando hay leyendas que hablan de ello?», preguntó Aritz. «Mira, Aritz, con los años aprendí que la condición humana es proclive a carecer de fe», argumentó John y siguió diciendo. «Es decir, no creen en aquello que no ven y explorar es solo para los valientes. Las personas tienen miedo a descubrir que son mejores que lo que realmente son y que, en ocasiones, hay otros mundos a sus pies, pero llegar a ellos implicará esfuerzo y mantenerse en una nueva realidad. Por el contrario, no creer y negar es mucho más sencillo, aunque te lleve a vivir en la mediocridad», contestó John al muchacho. «Claro, ya entiendo, abuelo», dijo Aritz asintiendo con la cabeza. «De ahí que ese tesoro y la sabiduría de los 5 volúmenes siga oculta esperando ser encontrada», terminó Aritz. Ambos enmudecieron por unos instantes, John quizá pensando en lo que pudo ser y no fue, y Aritz en las aventuras que una vida valiente le depararía. John comenzó a toser muy fuerte, tanto que Aritz creyó que se ahogaba. «¿Te encuentras bien, abuelo?», preguntó Aritz. «He estado mejor. Esta maldita tos me está matando», respondió John casi sin poder hablar entre tosido y tosido. Aritz regresó a su habitación, volviendo a abrir el libro donde lo dejó, y prosiguió leyendo el segundo capítulo que decía así. Tras el incendio y la desaparición del noble caballero, en aquellas extrañas circunstancias, la fortaleza y el título de marquesado volvió a manos del rey, pues su anterior propietario no tuvo descendencia. El rey otorgó en esta ocasión el título del marquesado de Zuya al conde de Murua, un noble de histórico abolengo, cuyo clan dominaba desde hacía siglos el cercano valle de Zubialde. El conde Felipe de Iturrate era la 8ª generación de los Iturrate. A la temprana edad de 20 años ya ostentaba el título de conde. Era un hombre cruel, sin escrúpulo alguno. Se hizo con el control a base de argucias repletas de malas artes y traiciones, no dudando en pasar por el filo de su acero a aquellos que tuvieran opciones al título u osaran plantear discordancias hacia su objetivo. Los habitantes del valle de Zuya conocían de su fama, pues en muchas ocasiones habían sido injustamente víctimas de ella. Felipe de Iturrate, desde su nueva fortaleza y vastas tierras, comenzó a vulnerar los por entonces pocos derechos de los que gozaban los plebeyos de Zuya, doblando los impuestos y azotando en público, o apresando, privándolos de libertad encerrados en los inmundos calabozos de su castillo.
con la única compañía del hambre, las enfermedades y las ratas, a todo aquel que no cumpliera a tiempo con los pagos. Aquella despreciable actitud generó en poco tiempo el abandono de muchos habitantes del valle en busca de lugares más amables donde vivir. Sin embargo, un grupo de hombres con sus familias hastiados por tanta opresión se refugiaron en las montañas al abrigo de los árboles del bosque. Allí escondidos, vivían libres en campamentos que trasladaban cada poco tiempo para no ser descubiertos. Los años pasaron y el poder del conde languidecía como su salud. Uno de los adolescentes del campamento nómada se convirtió en un joven corpulento, de más de 2 metros de altura y gran fortaleza física. El joven tenía los músculos del mismísimo Sansón, cabello largo negro, ojos color esmeralda y gesto siempre serio, aunque cortés en su cara. Poseía también una aguda inteligencia analítica, muy útil para tomar decisiones acertadas en momentos críticos, además de creatividad y la cualidad de cuestionar cualquier orden impuesto que hubiera sido concebido sin mérito, como era el caso de las leyes que el conde había implantado en el valle. Su padre, un antiguo soldado del rey, le instruyó en el arte de la guerra y el manejo de la espada, el arco y los puñales. El joven era apodado Chiquia Izán, un término que en euskera significa pequeño Izán, en contrapunto a su gran envergadura. La férrea formación bélica que su progenitor le enseñó le dotó de una gran destreza en el manejo de las armas. Cazaba ciervos y jabalíes con certeros disparos de su arco que él mismo fabricaba, junto con sus flechas. Diseñaba trampas que protegían el campamento de lobos y osos, y había enfrentado con éxito en más de una ocasión a forajidos que merodeaban por los alrededores del asentamiento con intenciones deshonestas. Algunas noches se acercaba a la fortaleza del conde, entraba en ella burlando la vigilancia y robaba vino, licores y dulces de sus bodegas, que escondía en el bosque y después trasladaban al campamento, con los que celebraban alegres fiestas. Los habitantes de aquel enclave estaban acostumbrados a vivir con lo mínimo. Habían olvidado quiénes eran, un pueblo pacífico y trabajador con raíces en esas tierras, que se ganaba la vida cultivando los campos, cazando, pescando y cuidando ganado. Eso eran, y con eso se conformaban, hasta que un día el perverso poder de un solo hombre los despojó de lo poco que tenían y eran, condenándolos, por si todo lo anterior no fuera suficiente, a un forzoso e incierto destierro. Semejante injusticia rondaba desde hacía tiempo en la cabeza de Chiquia Izán, y poco a poco iba minando su orgullo. Aritz entonces cerró el libro y recordó que su nuevo padre Kepa le había hablado de la importancia de mantener la identidad de cada uno y no doblegarse a lo que en ocasiones las circunstancias o, lo que es peor, la acción de otras personas te lleva a hacer o a vivir en contra de tus principios. Y si así ha de ser, no debes perder de vista tu objetivo en la vida y trabajar para restaurar tu condición de ser humano libre lo antes posible. Le dijo que mucho más importante que vivir era vivir en armonía con lo que uno es y como uno piensa.